Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente tema que vamos a tratar en este curso de Geografía 1. Hoy vamos a hablar acerca de la escala del espacio geográfico y los mapas. Entonces vamos a comenzar pues recordando qué es el espacio geográfico, que es pues prácticamente lo que nos rodea, es decir, todo nuestro alrededor y las interacciones que tiene este alrededor pues con nosotros, ¿no? Con los seres humanos, con los seres vivos y todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, para poder realizar un estudio en este tipo de campos, pues necesitamos delimitar el campo de estudio, es decir, hasta dónde llega nuestro espacio geográfico o hasta dónde llega lo que queremos pues estudiar. Así tenemos lo que son las escalas del espacio geográfico. Entonces, para facilitar el estudio de esto, pues necesitamos delimitar su tamaño, como ya les había yo comentado. Una escala es una forma en la cual podemos nosotros hacer que una cosa tenga un tamaño diferente a la original, más grande o más pequeño. Entonces tenemos tres escalas principales. La del nivel local, que es la más pequeña y abarca, por ejemplo, una colonia, algunas calles, municipios, alcaldías. Entonces es la parte más pequeña. Aquí tenemos, por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa. Después tenemos el nivel estatal, que puede incluir un estado completo o un grupo de estados, como por ejemplo el estado de Oaxaca o la península de Yucatán, que comprende los estados de Quintana Roo y Yucatán precisamente. Y después tenemos la escala mundial, que puede ser desde un país, un grupo de países o el mundo entero. Muy bien. Así llegamos a las categorías del espacio geográfico. Como ya habíamos dicho en la clase anterior, en el tema anterior, pues realizar una investigación en el espacio geográfico pues puede ser una tarea muy grande. Entonces, para poder ir viendo pues cómo se van desarrollando, cómo van pues apareciendo las diferentes cosas que lo componen, tenemos que dividirlo en categorías. Ahorita las vamos a ir viendo. Entonces, la primera categoría que tenemos es la de región, que es un espacio relativamente homogéneo que comparte ciertas características que lo identifican y lo diferencian de otras. Por ejemplo, un país, un grupo de países, y con cosas que los van identificando. En el caso de los grupos de países, por ejemplo, pueden ser inclusive cuestiones sociales, como por ejemplo el idioma o ciertos aspectos culturales. Y por ejemplo los países pues tienen mucho que ver acerca de cómo es gobernado, qué personas viven allí, también el idioma, por ejemplo, el tipo de moneda, entre otras cosas. Después tenemos el paisaje, que es la imagen del espacio geográfico, es decir, lo que podemos ver. Aquí intervienen e interactúan los elementos naturales y humanos dentro de este espacio. Por ejemplo, si ocurre un sismo o la construcción de una ciudad, cómo esto va a afectar el paisaje que tenemos. Entonces, tenemos ejemplos así de playas, de bosques, de lagos, de desiertos y cómo estas interacciones, pues, los cambios que nosotros humanos realicemos o los cambios naturales, pues, afectan en ello. Y también los podemos describir ahí. Después tenemos el territorio, que es un espacio delimitado por los humanos. En términos políticos y administrativos, se incluyen las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Entonces aquí tenemos el mapa de México con su zona exclusiva económica, que es, que es un espacio de 200 millas náuticas hacia el mar, en donde México pues, puede obtener todos los recursos naturales que se encuentran dentro de este espacio. Pues al referirme a recursos naturales me refiero, por ejemplo, al petróleo, a los peces que podamos sacar de aquí, a todo lo que hay aquí. También esto incluye el espacio aéreo, es decir, la zona donde pasan los aviones y que los otros países o aviones de otros países tienen que pedir permiso para ingresar. Otros ejemplos son también pues los muros que dividen a los países, por ejemplo, los océanos o mares que dividen a los continentes, es decir, todo lo que nosotros los humanos hemos creado respecto a fronteras es a lo que se refiere la categoría de territorio. Después tenemos los medios, que es el espacio donde interactúan los grupos humanos con los elementos naturales. Aquí podemos ver dos grandes grupos. Pueden ser rurales, con poca población y poco modificados, como esta imagen de aquí abajo, o pueden ser urbanos, como la imagen de aquí arriba, que tienen mucha más población, más infraestructura y más servicios. Entonces así podemos distinguir ambos tipos de medios, medio rural y medio urbano. También tenemos el lugar, que indica un espacio inmediato o local, que usualmente se reconoce a partir de un nombre que lo identifica.
Ejemplos de estos son las calles. Entonces aquí tenemos la avenida Guerra de Reforma, que es en donde se encuentra nuestra escuela. Así podemos ver diferentes calles aquí en este croquis que tenemos. Entonces, después de que vemos todas estas categorías del espacio geográfico, pues tenemos que preguntarnos cómo vamos a representar esto que vemos en la naturaleza o que vemos así en la calle, de una forma pues más sencilla que podamos después nosotros pues ayudarnos, por ejemplo, a saber en dónde estamos. Es para eso que se crearon los mapas. Entonces los mapas son básicamente la representación gráfica de la superficie de la Tierra. Estos se realizan a través de mediciones y observaciones. La ciencia que se encarga de esto, de crear los mapas, se le conoce como cartografía, a través de diferentes cálculos matemáticos, y ahora en la actualidad de imágenes pues, satelitales se pueden crear los mapas. Sin embargo, pues en la antigüedad pues ya existían mapas para poder ubicar precisamente los lugares. Entonces tenemos mapas muy antiguos, como por ejemplo este aquí que es de las primeras representaciones que habían así de los lugares, en donde podemos ver que pues eran bastante rústicos. Sin embargo, pues ya podemos ver que más o menos indican hacia dónde iban los caminos, el centro de las ciudades y cómo llegar a otros lugares. Sin embargo, pues eran muy sencillos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y se fueron refinando las técnicas, o más bien los métodos matemáticos, pues se pudieron crear mapas mucho más precisos. Sobre todo también después de la exploración ya del mundo, tenemos, por ejemplo, este mapa, que es el mapa más antiguo del mundo y que fue de los primeros en tener pues una representación más realista acerca de la forma en la cual tiene nuestro planeta. Obviamente en la actualidad pues ya tenemos muchas herramientas satelitales que nos permiten pues ver más claramente cómo están dispuestos los países y los continentes dentro de nuestro planeta, y podemos ver detalles ya también muy pequeños, como por ejemplo islas o islotes. Inclusive aquí se pueden ver las diferentes fosas que existen en el océano. Entonces es así más sencillo o más preciso poder ver este tipo de ubicaciones, y además pues ahora contamos todavía con más herramientas que son todavía más accesibles a nosotros, como por ejemplo el Google Maps, que nos permite ver pues imágenes satelitales más precisas de los lugares. Inclusive ya podemos ver calles. Obviamente esto, conforme se vaya creando pues más tecnología y sobre todo se vaya haciendo más accesible, pues más detallado será. Entonces, tenemos diferentes elementos que componen un mapa. Es muy importante conocerlos porque pues muchas veces si falta alguno pues no nos puede dar la misma información. Entonces, dentro de los más importantes tenemos el título o el nombre, para saber de qué habla el mapa. Si no, pues nada más tenemos un mapa de México y pues no sabemos, ¿no? O no conocemos el país y decimos, pues esto, quién sabe dónde sea. Después tenemos la simbología, que tiene diferentes símbolos que representan la información que contiene el mapa, como por ejemplo si hay ríos, si hay carreteras, si hay ciudades, si hay aeropuertos cerca, si hay gasolinerías, etcétera. También tenemos muy importante la escala, que nos muestra qué proporción del espacio geográfico está representado. Entonces, usualmente, y dependiendo del detalle del mapa, se miden en 5 o 10 centímetros. Entonces, cada 10 centímetros que representamos en un mapa indican, en este caso, por ejemplo, 500 kilómetros. Entre más detallado sea el mapa, la escala va a ser menor, es decir, va a variar menos. Pero obviamente si queremos representar a todo el mundo, pues la escala tiene que ser mucho más grande, porque si no, no vamos a poder poner todo el planeta allí, porque ¿de qué nos serviría un mapa del tamaño del mundo? No tendría ningún sentido. Otra cosa muy importante es que todos los mapas deben señalar al norte a través de un dibujo, una cosa que se llama la rosa de los vientos, que nos indica precisamente eso, los puntos cardinales, para podernos nosotros ubicar más fácilmente. Hay rosas de los vientos que son muy sencillas, como estas que nos indican nada más norte, sur, este y oeste, y otras que pueden irse dividiendo todavía más, dependiendo de qué tanto detalle necesitemos o qué tan detallado sea el mapa que estamos consultando. Otra cosa muy importante que muchos mapas tienen son las coordenadas geográficas, que sirven para localizar un punto determinado en el espacio geográfico de manera ya más precisa. Se componen de 3 elementos: la latitud, la longitud y la altitud. Vamos a ir viendo ahorita cada uno de ellos.
Para comenzar, vamos a definir qué es la altitud, que es la altura que existe entre un punto que nosotros determinemos y el nivel del mar. Puede estar expresado en metros o en kilómetros o a veces en millas. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo es que se realiza esto. El nivel del mar son los 0 metros, es decir, donde están las costas. Allí es usualmente 0 metros. Entonces, si nos vamos hacia arriba, la elevación va a ser obviamente positiva. El punto más alto de nuestro planeta es el Monte Everest, con 8.848 metros. Entonces, este tiene exactamente esa altitud, 8.848 metros sobre el nivel del mar, porque aquí vamos hacia arriba. Sin embargo, sabemos que también en nuestro planeta, pues los océanos son muy profundos. Entonces, ahí cuando nosotros vemos un número negativo, que quiere decir que vamos hacia la profundidad. El punto más profundo que nosotros conocemos hacia el océano es la fosa de las Marianas, que se encuentra en el Pacífico. Ahí se ha llegado a una profundidad de 11.000 metros, entonces pero esto es debajo del mar. El punto más bajo, digamos, habitado o que está todavía sobre la plataforma continental, son las orillas del Mar Muerto, entre la frontera de Israel y Jordania, con unos 418 metros de profundidad. Pero les digo, todavía puede irse uno más abajo aún ahí de donde estamos. Entonces, altitud es eso, la distancia que hay hacia arriba o hacia abajo, un punto determinado con respecto al nivel del mar. Entonces, antes de hablar de la latitud y la longitud, vamos a recordar cuáles son las líneas imaginarias de nuestro planeta. Como recordamos, estas líneas nos ayudan a poder ubicarnos. Estas líneas, como les repito, son imaginarias, es decir, el ecuador no es una línea que esté ahí alrededor del mundo, no, o sea, son líneas que se han creado para precisamente ayudarnos a ubicarnos. Entonces, tenemos las líneas principales, el ecuador, que divide el mundo a la mitad, de forma así, por el medio. Entonces tenemos que nos crea dos hemisferios, el hemisferio norte en la parte de arriba y el hemisferio sur en la parte de abajo, creando también así el polo norte y el polo sur. Mientras que el meridiano de Greenwich, que es esta línea de acá, que recibe su nombre de una ciudad inglesa, que es en donde está el observatorio donde comenzó el estudio de esto, se le conoce como el meridiano cero. Y nos divide el mundo en el hemisferio oeste y en el hemisferio este. Entonces vamos a ir viéndolos más a detalle aquí. Entonces la latitud es la distancia desde cualquier punto de la Tierra hacia el ecuador. Aquí lo tenemos en color rojo. Se indica como latitud norte o sur, usando los paralelos que recorren la Tierra desde el paralelo cero, que es el del ecuador, hasta los 90 grados, que son los que se encuentran en el polo. Obviamente, mientras más detallado tengamos nuestro mapa, pues más fácil va a ser dividirlo. Algo muy importante, muy importante, tenemos que poner latitud norte o latitud sur, porque como vemos aquí, van de 0 a 90 en ambos lados. Entonces, decir una latitud sin decir norte o sur puede indicar dos puntos completamente diferentes del planeta. Entonces, muy importante. Ya sabemos, latitud norte o sur, refiriéndonos al hemisferio norte en la parte superior, o hemisferio sur, refiriéndonos a la parte inferior de nuestro planeta con respecto a la línea del ecuador. Y ahora tenemos la longitud, que es la distancia de cualquier punto de la Tierra hacia el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero. Se indica como longitud oeste o longitud este, y usando los meridianos que van desde los 0 grados aquí hacia los 180 de cada uno de los lados. Entonces, como en el caso anterior, es muy importante poner si es oeste o es este, porque si nada más ponemos el número, puede indicarnos dos posiciones muy diferentes, y a veces, por ejemplo, pueden indicar posiciones en el mar donde no hay islas ni nada. Entonces, muy importante, longitud oeste o longitud este. Entonces, una vez ya teniendo esto, podemos ya escribir una coordenada geográfica, que se escriben de la siguiente manera. Siempre iniciamos con la latitud. Se componen de grados, minutos y segundos. Aquí es lo que les decía del norte. Entonces, dependiendo de la precisión que querramos tener, inclusive podemos tener milésimas de segundo.
En este caso, pues nada más vamos a verlo así rápidamente. Entonces, en esta coordenada tenemos 19 grados, 29 minutos, 52 segundos norte. ¿Esto qué nos dice? Que la latitud que estamos buscando se encuentra en el hemisferio norte, por lo tanto se encuentra en la parte superior de nuestro planeta. Después tenemos la longitud, que igual la leemos, 99 grados, 7 minutos, 37 segundos oeste. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos en el lado oeste de nuestro planeta el punto que estamos buscando. Estas coordenadas corresponden a las de nuestro país. Entonces, de esa manera podemos encontrar rápidamente países o regiones determinadas. Obviamente, entre más detallado sea esto, pues más sencillo será ubicar y con más precisión los lugares. Podemos inclusive de esa manera ubicar exactamente nuestra escuela. En la actualidad podemos usar otro tipo de coordenadas que son decimales completamente, y esos los usan, por ejemplo, la tecnología de los GPS que usamos en nuestros teléfonos celulares. Entonces eso es todavía más preciso, ya que gracias al uso de los diferentes satélites que se encuentran alrededor de nuestro planeta, pues de esa manera podemos ubicar súper precisamente inclusive calles, casas y así. Pero es importante conocer cómo se crean estas, ya que pues es la base de todo esto. Muy bien, entonces así llegamos al final de esta lección. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en la siguiente clase. Por favor, realicen las actividades que se les van a dejar en el aula virtual. Muchas gracias y hasta luego.